Nos atiende el viceministro de Relaciones Exteriores del actual gobierno, Mauricio Jaramillo Jacir, y nos atiende el senador del Centro Democrático, que está en la Comisión de Asuntos Internacionales, Juan Espinal. A ambos les saludo. Don Mauricio, ¿cuál es su opinión del anuncio que hace el presidente electo de cerrar 14 embajadas en el mundo? Buenos días. Buenos días, Julio. Gracias por la invitación. Aclarar que yo soy viceministro de multilaterales, no de bilaterales. Bueno, yo creo que es un desacierto que habla de el desprecio que desafortunadamente siente el gobierno entrante por la política exterior. Desprecio por un lado y desconocimiento por otro. Aquí se ha hablado de cerrar embajadas tan importantes como la cuasi totalidad del África subsahariana, que costó mucho reabrir, que significa oportunidades, que significa acercamiento subglobal, incluso una en el Magreb, en Europa, en Asia Central, es decir, sin ningún tipo de respaldo técnico, sin ningún tipo de estudio. Y básicamente lo que vemos es que acá se está deshaciendo lo que por constitución le asiste al gobierno a hacer en política exterior. Entonces, obviamente, yo esperaría que haya una reacción por parte del Congreso, porque pues el gobierno no controla de manera absoluta, no tiene el monopolio de la política exterior. Ellos representan al Estado colombiano, representan a la sociedad en su conjunto, y este es un retroceso que desafortunadamente de darse, Julio, va a ser irreversible, va a ser muy costoso, y eso lo va a terminar pagando la diáspora, lo va a terminar pagando la sociedad colombiana. Nos vamos a terminar aislando del mundo. Yo no creo, la verdad, que el antecedente más inmediato, que fue el cierre de embajadas y consulados por parte del gobierno Uribe, sea muy prometedor. Me parece que es un antecedente nefasto. Insisto, ya con esto vamos viendo un poco la pauta de lo que van a ser estos 4 años de improvisaciones y de retrocesos en materia de obligaciones que son además constitucionales. Pero, don Mauricio, yo estoy mirando la hoja de vida del nuevo canciller y estoy mirando la hoja de vida del actual canciller. Pues cada cual tiene lo suyo y cada cual tiene su historia profesional. Pero, don Mauricio, el nuevo canciller es un hombre de una altísima preparación. Yo no discutiría la preparación del canciller, no lo juzgo por su hoja de vida, lo juzgo por lo que ha dicho, lo juzgo por lo que ha trinado. En el caso de mi jefa, de Yolanda Villavicencio, creo que es una mujer que tiene todas las cualidades, tiene todas las actitudes y las aptitudes, es una mujer de migración, que conoce la diáspora, que conoce la política exterior, que es progresista. Entonces no tengo dudas, yo juzgo por lo que han dicho y por lo que están anunciando. Entonces, más allá de que esté preparado o no, me parece que eso obviamente es importante, pero yo a lo que me estoy refiriendo es lo que se ha anunciado y lo que se ha dicho. Entonces, cuando tenemos un canciller que dice que él cree en la civilización judeocristiana, yo creo que eso es preocupante. Cuando tenemos un canciller que habla en contra del sistema de Naciones Unidas, cuando se habla en contra de una relación histórica, Julio, la relación con Cuba es una relación de Estado. A mí me sorprende, por ejemplo, el silencio del expresidente Andrés Pastrana. Me sorprende el silencio general del establecimiento colombiano por una relación que ha sido fructífera históricamente. Esto no tiene absolutamente nada que ver con ideología. Cuba ha estado siempre, ustedes lo saben, en todos los procesos de paz en Colombia. Ha sido siempre solidaria con Colombia. Anunciar el cierre de la embajada es un asunto insólito, inaceptable. Entonces, más allá de la hoja de vida, insisto que yo creo que es importante, está bien, hay que mirarla. Yo juzgo por los anuncios, y los anuncios son desastrosos, son preocupantes, son un retroceso, sí. y me parece que hay que rechazarlos. Sí, yo coincido con usted en que el señor canciller electo debería precisar un antes y un después, no en ese trino, en más de 500,000 mensajes que dejó escritos, pero la gente cuando escribe cosas las escribe en un momento de su vida en donde seguramente debería explicar si sigue pensando lo mismo después del 7 de agosto. Senador Juan Espinal, gracias por atendernos. Nombrar una embajada en la autoridad palestina pues fue un error monumental porque sencillamente no hay reconocimiento de la autoridad palestina y pues habría que tener una relación con Israel y el actual gobierno la rompió. Pero anunciar, senador, una embajada en Jerusalén Oriental, que pues es un
territorio en discusión es reconocer la extensión territorial de Israel. ¿Cuál es la razón para nombrar una embajada que ni más faltaba? El presidente electo tiene todo el derecho de restablecer relaciones con quien quiera, e Israel, independientemente de lo que pasó en Gaza, de lo que sigue pasando en el genocidio de Gaza, es un país estratégico para Colombia, y él dice: yo quiero volver con las relaciones. Puede volver, pero abran la embajada en Tel Aviv, no en un territorio en conflicto. ¿No le parece, senador? Buenos días. Bueno, muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial para la mesa y para todos los colombianos. 3 reflexiones. Primero, cada presidente toma su decisión frente al relacionamiento diplomático y comercial con los otros estados. Lo hizo Gustavo Petro, y yo estoy completamente de acuerdo, por ejemplo, en cerrar la embajada con las dictaduras de Nicaragua y de Cuba. Venga, esto, relación de Estado, no. Lo que existe hoy de Petro con estas dictaduras es una relación directa y cómplice. Así que estoy completamente de acuerdo con el presidente Abelardo de cerrar estas 2 embajadas, que realmente lo único que hacen es, entre comillas, reconocer las dictaduras, como en su momento no rechazó lo que ocurrió con la democracia y la votación en Venezuela, y nunca lo vimos rechazando la dictadura o juzgando la dictadura de este país. Lo segundo, sin duda hay que restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, con los Estados Unidos. También hay una realidad, y es que la inteligencia artificial y la tecnología terminan siendo un mecanismo muy importante para que los colombianos que viven en estos países puedan realizar los trámites. El aumento excesivo de la burocracia diplomática de este gobierno hay que analizarla. Y yo creo que lo que tenemos que hacer en el Congreso de la República es un debate de control político que sin duda le va a corresponder al nuevo canciller para explicar cuál fue la eficiencia y la eficacia y los resultados de casi 12 embajadas y 25 consulados que aperturó el presidente Gustavo Petro. Y yo lo tengo que decir con mucho respeto hacia el viceministro. Yo escuché en varias ocasiones a la canciller actual en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, y fue un desastre, porque no tenían la capacidad técnica de explicar los cuestionarios y darle el alcance al debate del control político que nosotros hacíamos. Incluso le teníamos que hacer un llamado de atención para que no leyera letra a letra cada una de las presentaciones que ella llevaba y nunca respondía de fondo. Y tercero, pues si el presidente Abelardo va a aperturar la embajada en Jerusalén, pues hay que apoyarlo. Pues sin duda él tendrá una explicación ante todos los colombianos. Yo lo que veo es realmente un muy buen mensaje de austeridad ante la diplomacia a nivel internacional, recuperar relaciones diplomáticas y comerciales que son fundamentales, por ejemplo, Israel, para todas las exportaciones, especialmente en materia de carbón. Y sin duda a partir del 7 de agosto aquí hay una nueva agenda diplomática que lo único que va a buscar es fortalecer la economía y las relaciones diplomáticas de nuestro país. Sí, viceministro, pero una de las cosas, vicecanciller, una de las cosas que el presidente electo de la Espriella ya ha dicho, y creo que lo dijo también su canciller designado, el señor Bula, es que hay que mirar la diplomacia también desde el punto de vista de los negocios, de si tener una embajada en determinado lugar es o no rentable para el país, que es un poco, creo que también lo mismo que está diciendo el representante Espinel. Pero lo que es evidente es que no todos los países tienen que tener embajadas en todas partes. ¿Todas las que se anunciaron en su cierre le parecen equivocadas? ¿O hay algunas que usted dice esto se puede revisar y posiblemente a esos colombianos se les puede también tratar en consulados o en embajadas que estén relativamente cerca? Con los buenos días, creo que es Jorge el que me está hablando. Mire, sí, viceministro, hola. Hola. Déjeme responder primero a lo que ha dicho el congresista Espinel, porque ha dicho ahí una serie de imprecisiones a las que yo tengo que responder. Nunca en la política exterior, y esto también habla un poco del desconocimiento que tenemos en Colombia sobre cómo funciona la diplomacia, no puede depender la diplomacia del tipo de régimen que se tiene. Porque si eso es verdad, si vamos a esperar a que todos los regímenes sean como el colombiano, nos quedamos en relaciones con el mundo. Entonces, ese argumento de que supuestamente, yo no sé qué hay en Cuba, no lo voy a
Si quieren lo digo después del 7 de agosto, pero todavía soy viceministro, entonces no puedo hacer juicios de valor respecto a ciertos o determinados regímenes. Lo que creo es que la relación con Cuba es una relación de Estado, y eso es algo que se ha desconocido. Decir que porque tenemos una relación con Cuba existe o implica sintonía ideológica es desconocimiento de cómo funciona la política exterior. En segundo lugar, respecto a la eficiencia y este argumento de que las embajadas tienen que ser medidas por términos de inversiones, eso también habla de desconocimiento. Una embajada no está destinada para conseguir inversión. Un embajador no está encargado de vender. Eso significa no conocer ni la carrera diplomática ni cómo funciona la política exterior. Entonces, cuando nosotros nos preguntan qué hemos ganado, en primer lugar, yo les preguntaría, Samper fue el primer presidente que hizo una visita de Estado oficial a China, y de ahí en adelante todos la han hecho. Se ha mantenido una política exterior de Estado, y eso, insisto, no implica juicios de valor respecto de lo que pasa internamente en China. Samper fue el primer presidente que hace una gira al África. En adelante, ningún presidente lo quiso hacer, y este es el primer gobierno que lo hace. Si usted me pregunta a mí respecto, por ejemplo, de la relación con el África subsahariana, Jorge, no solamente está bien que hubiéramos reabierto la embajada en Ghana, que hubiéramos abierto Senegal, que hubiéramos abierto Etiopía. En Etiopía, por Dios, es la sede de la Unión Africana. Ahí tienen asientos 55 estados. En África hay 1.500 millones de personas. Eso significa, obviamente, un mercado que yo creo que es importante, pero también significa que nuestros estudiantes tienen las posibilidades de ir a hacer intercambios. Significa todo un acervo cultural que desafortunadamente no conocemos porque somos un país cerrado. Entonces, ese término de la eficiencia, eso es un sofisma, es un argumento que está desmontado en todo el mundo. La tendencia en el mundo es que los estados abren cada vez más relaciones diplomáticas, abren cada vez más misiones, abren cada vez más consulados. Decir que la inteligencia artificial va a reemplazar a nuestros diplomáticos es un insulto para la carrera diplomática, es un ataque a los funcionarios. Significa no conocer cómo funciona una embajada, y significa además que muchas veces, Jorge, esas personas que están hablando en nombre de la austeridad ni siquiera han vivido en el exterior, no saben lo que es estar afuera, por ejemplo, y que uno se le pierde un papel, tener un problema de convalidación, no tienen ni idea de lo que está pasando, por ejemplo, en Medio Oriente en términos de negocios, en términos políticos. Entonces, decir con el argumento de la austeridad que se van a cerrar embajadas, cuando además está demostrado que el impacto fiscal es residual, significa desconocer. Y cierro con una cosa, perdón que me haya extendido, el tema de Israel. Lo acaba de decir Julio, y le agradezco que haya mencionado la palabra genocidio. Yo quisiera preguntarle al representante Espinel el desafío que significa para el derecho internacional, y si cada presidente puede darse el lujo de desconocerlo, porque Jerusalén internacionalmente no está reconocida como capital del Estado de Israel. Es una decisión unilateral que ha sido rechazada por la comunidad internacional, que altera los equilibrios geopolíticos de la región de Medio Oriente, que desconoce nuestra trayectoria. Desde 1947 y 48 Colombia ha mantenido una postura equilibrada. No fue un capricho del señor Gustavo Petro condenar el genocidio. Nos obliga la Convención de Delito y Sanción del Delito del Genocidio de 1948. No es un capricho de Estado, no es un capricho, perdón, de gobierno de Gustavo Petro cortar las relaciones con Israel. Restablecer esas relaciones es un acto ilegal, es un acto que desconoce los compromisos que tiene la comunidad internacional respecto de un genocidio que fue básicamente la promesa que ustedes, todos los que están ahí en la mesa, saben que hicimos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el ataque que está haciendo el señor Bula Escobar no es un ataque al progresismo, no es una defensa de la austeridad. ¿Sabe qué están atacando? El pacto, nada más y nada menos que el pacto de la Carta de San Francisco, aquello con lo que nos comprometimos después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Shoah u Holocausto, que fue nunca más. Eso no se... Entonces, que a mí me vengan a decir que con Israel hay oportunidades comerciales, cosa que no es cierta. Además, yo le quisiera preguntar al representante Espinel si él tiene los datos del comercio con Israel, que es absolutamente insuficiente, no es representativo, pero aún, digamos, en gracia de discusión, digamos que hay una relación, no sé, comercial interesante en materia de inversiones. Aún así, cuando existe la comisión del genocidio, el Estado está obligado a tomar todas las medidas que sean necesarias para detenerlo. Cierro con esto. En Estados Unidos existe una cosa que se llama la enmienda Leahy, que le prohíbe a ese gobierno tener relaciones estrechas con regímenes que tengan este tipo de violaciones comprobadas en materia de derechos humanos. Y la comisión del genocidio, por favor, no es algo que se haya inventado el progresismo internacional, es algo que ha sido exuberantemente documentado
por parte del sistema de Naciones Unidas que es independiente. Entonces, este ataque contra Naciones Unidas es un ataque contra todos, Jorge, es un ataque contra toda la humanidad, y por eso me parece raro que desde el Congreso ya estén anunciando este tipo de benevolencia con decisiones que son abiertamente ilegales. Senador Espinal, precisamente quiero quedarme con el argumento de la austeridad del gasto y quiero leerle un estudio de la Universidad Javeriana que comparte el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, en el que se asegura que todas las embajadas representan solo el 0.35% del presupuesto general. ¿Con esto entonces no se caería ese argumento de la reducción del gasto? Bueno, lo primero es, permítame, yo reacciono a algunos temas del vicecanciller. Primero, yo siempre lo he dicho, el petrismo solamente mira por un ojo. No condenaron en ningún momento el genocidio de Hamas, que nosotros condenamos contundentemente y a nivel internacional. Se tenía, obviamente, que condenar. Abrieron la embajada de la FAO para premiar a Benedetti y está supremamente alineado la decisión del presidente Abelardo en países donde funcionan varias embajadas, unificarlas. Yo creo que hay que acabar con la duplicidad de funciones y de competencias sin desconocer obviamente la importancia de cada una de ellas. Y habla de ideología, habla de ideología en un gobierno donde hemos visto que todas las decisiones tienen un sesgo ideológico profundo. Mejor dicho, ni abro el paréntesis de lo que ha sido la decisión ideológica del presidente Gustavo Petro para administrar el sector minero energético, donde dependen exportaciones importantes, donde nos tiene a nosotros hoy en Colombia importando casi el 40% del gas natural. Pero yo también a veces pensaba, permítame, hago esta anotación, que esta decisión obedecía a la ideología de extrema izquierda a nivel mundial, pero no. El presidente Lula de Brasil ha firmado en los 2 últimos años 185 o más contratos de exploración de hidrocarburos, y la presidenta de México dijo sí a los estudios técnicos para tomar una decisión frente al fracking. Entonces me viene a decir el vicecanciller que acá en el nuevo gobierno donde se van a tomar decisiones erróneas desde el punto de vista ideológico, cuando vimos y hemos padecido que este gobierno ha tomado todas sus decisiones sesgadas en la ideología de la extrema izquierda, alejada de realidades y de estudios técnicos y científicos. Y mire, pues el estudio que usted trae sobre la mesa me parece supremamente interesante, pero es que el gasto burocrático no se puede medir por el impacto determinado y porcentual frente al presupuesto nacional. Yo creo que sí tenemos que, y lo digo de manera personal, ser responsables. Hay un aumento excesivo de burocracia diplomática, más aún también pues del gobierno actual, que el aumento burocrático fue excesivo, y eso es lo que nosotros esperamos que el gobierno del presidente Abelardo acabe, disminuir la burocracia y el tamaño del Estado colombiano. Y claro que las embajadas tienen una misión muy importante y es el relacionamiento diplomático, pero también el relacionamiento comercial. Y puede que me diga el canciller o me trate de ignorante, pero yo sí espero ver a los embajadores de Colombia buscando negocios para que lleguen a nuestro país, buscando relaciones comerciales y afianzando la relación diplomática. Y si usted dice que no sabe qué pasa en Cuba, pues entonces usted no le gusta sino también ver por un ojo, porque todos sabemos que en Cuba hay una dictadura que ha asesinado a sus ciudadanos, como la dictadura que existe en Nicaragua y la dictadura que hizo que 8 millones de venezolanos salieran de ese país y que asesinaron a líderes políticos y que también los tienen hoy en la cárcel. Les encanta ver solamente por un ojo a ustedes, los que lideran el petrismo. Señor viceministro Jaramillo, ayúdenos a entender algo, cambiando de tema. El recibimiento y el trato especial al activista Beto Coral hace unos días en Bogotá, ¿eso fue un tratamiento especial por razones políticas, pese a que en el avión que fue deportado, o él mismo se autodeportó, venían 70 colombianos, incluidos varios niños? Permítame, le respondo antes, Juan Diego, al representante, porque también yo no lo he tildado de ignorante. Lo que he dicho básicamente es que están partiendo del desconocimiento. Él dice que no se condenó a Hamas. Colombia ha apoyado a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional emitió orden de arresto contra Yanya Sinwar, Mohamed Deif y contra Ismail Haniyeh. Siempre Colombia ha condenado la violencia, y los que quieren desmontar la Corte Penal Internacional ya los conocemos.
Los que están hablando de desconocer la Convención de Roma, el Estatuto de Roma, perdón, ya los conocemos. Entonces, si estamos de acuerdo en que debemos llevar a los responsables del 7 de octubre, estamos de acuerdo en todo. Pero eso de ninguna manera implica que nosotros hayamos desconocido la gravedad de los hechos. Lo que hemos dicho es básicamente que los palestinos no han cometido ningún genocidio. Esto es una imprecisión del señor Espinal. Además, insisto, que no conoce el tema, es evidente. A nadie en Palestina la están acusando, ni al Estado de Palestina, ni a ningún dirigente lo están acusando de genocidio. La comisión del genocidio la está haciendo quien tiene el poder de hacerlo, como lo hizo, por ejemplo, el señor Omar al-Bashir en Darfur, como lo hizo Slobodan Milosevic en lo que era la entonces provincia de Kosovo, en la entonces Yugoslavia, lo que ocurrió en Srebrenica. Entonces, empezar a ponerle la etiqueta de genocidio a todo para decir que nosotros hemos sido condescendientes, básicamente es una estrategia para evadir la responsabilidad que este gobierno quiere evitar de llamar las cosas por su nombre. Me dice lo de Cuba. Insisto. Yo no voy a hacer ninguna calificación de lo que está pasando en Cuba. Me parece raro que se hable, por ejemplo, de la Asociación de Derechos Humanos y desconozcan, por ejemplo, que aquí en Colombia, hasta hace poco relativamente, ellos instalaron la pena de muerte, mataron a por lo menos más de 7,000 personas. Entonces, quien ve por un ojo es más bien la derecha colombiana. Respecto a lo que pasó con Beto Coral y la persecución insólita a los migrantes colombianos, lo hemos rechazado. No ha habido ningún tratamiento especial. Lo que pasa es que me parece raro que cuando ha habido otras deportaciones los medios no se han encargado. En el caso de Beto Coral, pues es evidente que es, insisto, un activista, era una persona que estaba pidiendo asilo en Estados Unidos, es decir, es un caso que de por sí era mucho más mediático. Pero si me preguntan a mí y le han preguntado a la canciller, ¿usted por qué fue a recibirlo? La canciller iba a recibir a cientos de colombianos anónimos. Ahí iba a recibirlos, creo que ustedes los han entrevistado. Entonces no hubo un trato especial en el sentido de que sea más importante Beto Coral que otros, pero Julio, convengamos de que era un caso mucho más mediático y que tuvo un despliegue, digamos, por parte de los medios de comunicación que hace pensar que sea más importante, pero nunca la ministra lo ha expresado de esa forma. Me tengo que ir al incendio, pero antes, viceministro, le tengo una pregunta muy concreta, porque a lo mejor no está en su escritorio el tema. ¿Usted sabe si hoy van a adjudicar el CIAC, el Centro Integral de Atención al Ciudadano? ¿Eso es cierto? Efectivamente no está dentro de mi cartera. Se alcanzó a ilusionar. Pensó que efectivamente sí lo van a adjudicar. Bueno. Pues muchísimas gracias. Senador Espinal, le tengo otra pregunta también muy concreta. ¿Para usted lo que pasó y está pasando en Gaza es o no es un genocidio? Mire, nosotros hemos condenado y esperamos que ese conflicto se solucione. Siempre ha sido nuestra posición. Yo lo entiendo, pero ¿es o no es un genocidio? Condenamos perfectamente. ¿Es o no es un genocidio? A los terroristas de Hamas. Condenamos a los terroristas de Hamas que se han camuflado para justificar la violencia. Y la respuesta de Israel para usted no es un genocidio, sino es una defensa a los ataques de Hamas. Soy aliado de Israel y siempre he defendido nuestra relación con Israel. Es usted muy amable. Muchas gracias.